En España está claro que vivimos en clave electoral, preelectoral, bueno, situación electoral, nos pongamos como nos pongamos, mirando encuestas y qué es lo que pasará. Pero mientras tanto, ¿qué está pasando con nuestro país? Hay fuentes que aseguran que mientras estamos tan ocupados pensando en próximas elecciones, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, está hundiendo económicamente a España. Hoy, por ejemplo, en Libre Mercado, es José María Rotellar quien ofrece algunos datos tirando de, de datos concretos que han sido publicados y lo hace a través de 4 gráficos. Este primero que les mostramos, el gráfico de la inversión. Los datos de la evolución de la inversión extranjera en España de los últimos 12 meses son demoledores en el segundo trimestre de 2018, que recoge ya las dudas de los inversores desde el anuncio de la moción de censura en mayo hasta el primer mes del gobierno de Sánchez. Si pasamos al siguiente gráfico, nos vamos al tema de Cataluña, donde la política de concesiones de Sánchez a los separatistas también habría afectado a las inversiones extranjeras en Cataluña, que caen con respecto al mismo periodo del año anterior en un 40,86%. Si pasamos a un tercero, vemos que otras medidas de Sánchez, como la subida de impuestos, el incremento del salario mínimo, el intervencionismo respecto a los actos jurídicos documentados, en fin, una serie de decisiones, generan una inseguridad que hace que caiga la creación de empresas, que pasa de casi 9.000 a menos de 6.000 de mayo a septiembre. Y vamos con un cuarto, que, por último, esta sangría empresarial se completa tristemente con el incremento del número de sociedades disueltas en España. Si entre junio y septiembre de 2017 se disolvieron 5.140 empresas, entre junio y septiembre de 2018, es decir, desde que gobierna Sánchez, se han disuelto 5.305 sociedades, es decir, un 3,2% más de destrucción de tejido empresarial. A ver, Fran, nuestro economista de cabecera, ¿realmente estos datos objetivos demuestran que Sánchez, el gobierno de Sánchez, es malo económicamente para el país o se puede demostrar totalmente lo contrario con otras cifras? No, bueno, vamos a ver, estos datos son objetivos, entonces, ante datos objetivos podemos buscar un análisis mejor o peor en función de que seamos de un u otro partido, pero el hecho es que estamos perdiendo fuerza económicamente hablando y que estamos perdiendo competitividad. La culpa no solo es de Sánchez, o sea, los mercados tienen mucho miedo a la inseguridad jurídica. Lo que ha pasado en Cataluña ha generado para España internacionalmente una inseguridad jurídica brutal. Hoy salía Sebastián Albella, que es el presidente de la CNMV, diciendo que es curioso lo mal que España va a aprovechar el Brexit. Es decir, teniendo aquí a tantos ingleses, no vamos a traer tantas empresas como, por ejemplo, se van a llevar a Francia o a Alemania o a la misma Italia, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos que ver el tema económico con preocupación. Sobre todo es preocupante que ya desde sitios de fuera de España, que pueden ser más objetivos, Comisión Europea, etcétera, te vayan diciendo, oye, ese no es el camino. Ese no es el camino tiene que ser un equilibrio presupuestario, el camino tiene que ser seguridad jurídica para los empresarios que se vayan a venir a España y seguridad jurídica para los empresarios que estén en España. No es bueno que tengáis la fiscalidad como la tenéis, que es cada uno va a lo que va, y estos datos lo que reflejan es un poco la situación de tensión que hay política, porque no nos olvidemos que, claro, tenemos un gobierno que no es un gobierno fuerte y la economía necesita de gobiernos fuertes. Pues ahí coincido con lo que tú has dicho, pero claro, el tema del conflicto en Cataluña y la inestabilidad política se le puede achacar a Pedro Sánchez, pero también fue responsabilidad de Mariano Rajoy, luego, de no afrontarla. No digo que sea un hecho puntual de Pedro Sánchez. Con eficacia y con decisión, con esa aplicación con freno y marcha atrás del artículo 155. Yo, junto a lo que señalaba Sebastián Albella, el presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, que es estos dos datos, yo creo que, claro, el proyecto de presupuestos tampoco es para ser optimista, ¿no? Porque aumento del gasto, aumento del déficit, subida de impuestos, yo creo que eso crea una inseguridad, como tú señalas, y entonces también las decisiones que ha tomado el gobierno de Pedro Sánchez respecto al impuesto de las hipotecas, que afecta directamente a la banca sin haberlo, digamos, negociado o hablado siquiera con ellos, y todo el follón que está creando con el tema del diésel y los coches, la industria del automóvil también se muestra muy a disgusto. Entonces, son factores que afectan directamente al consumo de los ciudadanos, y yo creo que eso va a tener también un impacto en los próximos datos económicos. Yo, desde luego, no soy nada optimista respecto a la situación económica, ¿eh? Yo creo que lo decía antes nuestro economista, como dice, de cabecera, para las empresas, para muchos aspectos de la sociedad, la confianza, la certeza, la seguridad son valores fundamentales, ¿no?
Y eso, evidentemente, cuando nosotros decimos siempre que el gobierno, que los gobiernos no crean los puestos de trabajo, que son las empresas, evidentemente los gobiernos tienen una tarea fundamental, que es crear ese clima de confianza para que vengan empresas, para que apuesten, para que reinviertan sus beneficios en mayores inversiones, en nuevos proyectos. Y eso estaba ocurriendo, es decir, cuando el Partido Popular ganó en el 2016 y abordaba esta segunda legislatura, el objetivo era claro y se lo dijo a los españoles: nuestro objetivo es 20 millones de empleos en el año 2020, ese era el objetivo, con unos datos de creación de empleo, de crecimiento económico muy por encima de la media de la Unión Europea. Y evidentemente puede pasar como le pasó a Zapatero en la primera legislatura, y es que por no hacer nada, por incapacidad, por imposibilidad, por no saber hacerlo, pues oye, el motor va a ralentí y llega un momento en el que oye, ya no puede más y se para, ¿no? Y ya empieza a haber datos, algunos los hemos visto aquí, llevamos 3 meses consecutivos de datos brutos de destrucción de empleo en España, y hay manera de hacerlo. Por ejemplo, en Madrid, siempre ponemos el ejemplo, en Madrid, que evidentemente es la capital de España, todo lo que queramos, pero siempre ha estado compitiendo con Barcelona, con Cataluña, en cuanto a inversiones extranjeras, en cuanto a porcentaje del PIB sobre el conjunto de España, ¿no? Y la realidad es que a raíz de lo del Brexit, precisamente las empresas venían a Madrid, no iban a Cataluña. No hay ninguna empresa que se ha ido del Reino Unido ha ido, por ejemplo, a Andalucía, se han venido a Madrid, ¿no? Entonces, evidentemente, Madrid puede tirar de España, y Madrid lo está haciendo en los últimos años, pero necesitamos un gobierno que genere esa confianza, no solo para el beneficio de los madrileños, sino para el conjunto de los españoles, ¿no? Por lo tanto, fundamental que haya un gobierno estable en ese sentido. Yo lo que creo, que coincidiendo en lo que también decía él, es que este dato económico ya primero se sospechaba, ya antes inclusive de Cataluña, que iba a haber una, y sobre todo le dio la puntilla todo el conflicto. Cataluña para España y para la inversión está siendo catastrófico, ¿no? ¿Por qué negarlo? ¿Por qué negarlo? ¿Por qué? Porque no hay una confianza en qué conflicto, en cómo vamos a quedar, ¿no? Y eso sería absurdo negarlo aquí, ¿no? ¿Y qué sucede también? Que los mercados están expectantes a ver cuál es la acción posterior del gobierno. Es decir, cuando un gobierno genera, siempre ha pasado, con Zapatero también pasó, de verdad, cuando un gobierno lanza un presupuesto muy social, muy... Los mercados se quedan diciendo, bueno, ¿y qué va a pasar ahora? Sin embargo, si nosotros somos capaces de dar, de revertir ese presupuesto social para que las clases medias y bajas tengan más capacidad de gasto, enseguida se puede retomar eso. Vamos, sí, tenemos un profesional que sabe, Alfonso, más que nosotros. ¿De qué vale, como dices tú, mayor política social o subir el salario mínimo? Lo que no puede ser, lo que no hay ese puesto de trabajo. Mira, en España, en Madrid, ¿niega alguien que Madrid es la comunidad autónoma más rica de España? ¿Lo niega alguien? No. Bueno, niega alguien que... Pero no lo es por ley de la naturaleza. No, es porque niega alguien que en Madrid tenemos un 20%, lo dice, no lo dice el PSOE, lo dice la encuesta AROPE, lo dice... Tenemos un 20% de la población madrileña en situación de vulnerabilidad. Sí, porque es un concepto, como tú sabes, bastante flexible. No es flexible, está ahí. Cuando uno de los indicadores es dificultad para llegar a fin de mes, pues... Si nosotros diéramos ese 20% capacidad de gasto, seríamos más ricos todavía. Claro. Pero habría que bajar un poquito las pretensiones de otros. Claro. Pero yo creo que los políticos llegáis a un convencimiento que es, al final veis un dato, pues eso, un dato, 20% de no sé qué. 20%. Yo creo que lo que aquí nos plantea Javier un poco con los datos macro es ver por qué, si vamos en una senda, por qué bajamos o subimos de esa senda, ¿no? Yo entiendo. Y hay un hecho para mí relevante en todo esto, que es cuadrar los presupuestos. Esto que es tan difícil, que la gente dirá, bueno, pero es un concepto muy duro, o muy duro de explicar, pero cara afuera y cara a los empresarios, al final, lo que ves es, hay un gobierno que puede gastar e ingresar en base a lo que nos diga y que sea fiable y fehaciente. Yo creo que el gobierno que tenemos actualmente, y probablemente por las presiones que ha tenido en este caso de Podemos, no ha llegado a eso. Sabemos que es un gobierno que dice que va a gastar mucho más de lo que ingresa, y eso nos puede meter en un grave problema, porque tenemos a la vuelta de la esquina que refinanciar casi 250.000 millones de deuda, y eso es un problema que viene a partir de enero. Entonces, eso hace que los mercados internacionales digan,
porque los mercados internacionales no son señores muy malos, ¿no? O sea, al final es el señor de Coca-Cola que está en Houston probablemente y que diga, ¿voy a montar una planta en España o no? Pues hombre, prefiero montarla en Francia, que voy a tener más paz social, voy a tener seguridad jurídica y no me arriesgo a que vaya a haber unas elecciones, que se peguen una parte de unos contra una parte de otros. Anécdota que os cuento es que yo estaba hablando esta mañana con unos fondos de inversión que tienen su sede en Londres y les decía, ¿por qué no os venís a España? No lo entiendo, porque os encanta venir de vacaciones, a vosotros los gestores del fondo. Digo, pues te vienes a Madrid, que tienes a 2 horas y media de AVE o a 1 hora y media de AVE, tienes la playa, Valencia o Málaga, y decían, Fran, es un caos. Es un caos, porque yo no sé si mañana voy a poder hacer que mis trabajadores, simplemente me ha dicho, vayan en coche al trabajo, no sé si me van a subir un impuesto sí o no, no sé, eso hace que la economía no vaya mal, en líneas generales vaya mal, la inseguridad jurídica. Y luego decía José Ángel, oye, ya se venía barruntando hace unos meses. Pero es verdad, antes inclusive de Cataluña, es verdad que ya había, ya se había dicho que, ojo, que iba para abajo. Pero antes de Cataluña estamos hablando que es hace un año, más de un año, y a pesar de Cataluña, España seguía creciendo. Lo que quiero decir con esto es que hay un cierto mantra muchas veces cuando gobierna el Partido Socialista, y es que yo sinceramente, las casualidades no creo. Entonces, esto de que cuando siempre que gobierna el Partido Socialista le toca una crisis económica mundial, y cuando gobierna el Partido Popular le toca la bonanza... pero la crisis con Zapatero fue mundial o solamente ¿qué van a decir? ¿Hubo crisis en Francia? Pero si la negabais, si estabais negando la existencia de esa crisis, por supuesto que hubo una crisis, la cuestión es cómo se afronta. Si hubierais hecho en la primera legislatura lo que había que hacer, a lo mejor el impacto de esa crisis fue... La realidad, ¿cuál es? Que el Partido Popular cogió este país en el año 96, con una crisis que incluso esa crisis era, ojalá hubiera sido la crisis del 2011 como la del 96, y luego la volvimos a coger entonces, en el 2011, ¿no? Y fue precisamente frente a todo el contexto internacional que decía, mejor pidan ustedes el rescate, pero no el rescate bancario para asegurar los fondos de la gente, no, el rescate ese como el de Portugal, el recorte del 20% de las pensiones, el de echar funcionarios a la calle, ese es el que nos pedían fuera, en ese contexto internacional, que hiciéramos. Y nuestro país se levantó y dijo, mire, no, vamos a tomar las medidas duras, que han tenido su coste político también, pero ahí está el resultado. Y lo que toca hacer ahora, precisamente, es eso, es mantener esa senda de crecimiento y no, como estáis haciendo, que es hablar mucho, pero mantenemos los presupuestos de Montoro. Oye, cuidado, que eso tiene que ser es para mirarse por las mañanas, levantarse todas las mañanas y decir, estoy gobernando con el presupuesto de Montoro. Eso tiene que ser duro, Y segunda es, y cada vez que salen unas cifras de empleo, que ya han salido varias, algunas positivas y otras negativas, salir a defenderlas y decir, y esto es por la reforma laboral de Báñez y de Rajoy. Tiene que ser duro, porque eso sigue vigente, José. Lo que critica, y gracias a que sigue vigente y que no tienes posibilidad de cambiarlo, mira, este país de momento va avanzando. Debía reconocer que habéis hecho una recuperación de la crisis, una recuperación ordenada de la crisis. El problema es que los que no sufrieron la crisis han visto muy rápidamente los beneficios de la recuperación de la crisis, y los que sufrieron las crisis no han visto todavía ningún resultado. Hombre, 2 millones han visto un empleo. Fíjate si han visto algo. Pobres. En Madrid, 250.000 empleos pobres. No, pobres no. Pobres, sí. No será con el sueldo que todos queremos. Trabajadores pobres. Porque cuando una persona con su trabajo no puede llegar a final de mes, a llegar a final de mes, no digo que se compre un coche, una regla, es un trabajador pobre. No llega al final de mes. No llega a final de mes. Yo estoy de acuerdo con todo lo que dices, Ojo con esto, porque ¿de dónde vienen esas políticas? Esas políticas han venido también implantadas de Europa. Me explico. Al señor Rajoy le dijeron, estos son habas contadas, y se lo dijeron los alemanes que gobernaban con los socialistas alemanes. Que lo que nos han traído, y yo creo que eso era fase 2 del plan Rajoy, es una opinión personal, por lo que yo hablo con alguno de sus economistas, pero era, oye, lo primero es intentar que el barco no se hunda. Y es verdad que en ese que barco no se hunda, lo que han conseguido sin llegar a la fase 2 de decir, vamos, es tener unos empleos precarios en una gran masa importante y destruir mucha clase media. Cuando un país es rico es cuando tiene mucha clase media, y cuando esa clase media cada vez es más potente. Y eso no se ha logrado. Pero la clase media con empleos, déjame que termine, y no sea lo suficiente. Es que esto es importante. El problema es que, hombre, esto que sabemos todos, creo que es algo sabido en el mundo,
lo que tenemos que decirle y gritarle a los presidentes es: ¿creen ustedes una clase media fuerte y potente? Y los datos que nos estamos viendo ahora, desde que ha llegado Pedro Sánchez, no es que la tendencia sea eso, sino a meter a más gente en esa clase media baja que vive para no poder pagarse un coche y casi la comida, y eso es muy preocupante a niveles macro. Pero Esos yo son creo los que indicadores. es un modelo que supera a los dos grandes partidos. Es un modelo que Tú lo supera a los dices dos. Que viene de Europa y además que afecta también a toda clase media en Europa. Estamos asistiendo estos días a lo que se llama el movimiento de los chalecos amarillos en Francia. Exacto. Es un movimiento ciudadano que se ha puesto porque no puede pagar la gasolina, porque ha subido, y lo comprobamos todos los días nosotros también. Alemanes, pero es que ha subido la gasolina, ha subido el gas, ha subido la electricidad. Este invierno, yo no sé, yo estoy asustado con la factura de la calefacción porque puede ser tremenda. Y no es que no lleguemos a final de mes, es que no llegamos al 15 de cada mes. Es que la situación, los empleos precarios. Entonces yo creo que aquí hay un modelo que no depende del PSOE ni del Partido Popular. Yo creo que es un modelo que ya no sirve de alguna forma. Y entonces yo creo que hay que conseguir, claro, dices, crear clase media. Eso es muy fácil decirlo, pero ¿cómo hay que hacer? Es un modelo que nos impuso el ministro de Economía alemán, que en su momento yo entiendo que el PP tuvo que decir, es que esto es lo que tengo que hacer, que va a ser el próximo presidente además del Banco Central Europeo, y ya ha dicho que va a subir los tipos de interés en cuanto llegue, que vamos arreglados. Yo creo que es una situación muy complicada, pero muy difícil. Pero evidentemente, y lo decías tú, es decir, cuando tú heredas un país que ha destruido en los últimos 3-4 años 4 millones de empleos, o sea, la sangría es brutal. Entonces, aparte de parar la hemorragia y comenzar con la cicatrización, evidentemente ese empleo, y nadie lo negó, yo creo que nadie, ni el propio Rajoy, vamos a ver, evidentemente, cuando tienes empleos de 36, de 40 horas en los que apenas llegas a los 1.000 euros para una familia, evidentemente eso no es digno. Y estamos todos de acuerdo. Pero más digno es eso que vivir de 400 euros de una renta mínima de inserción. O sea, a las personas, y afortunadamente a lo mejor los que estamos aquí, yo lo reconozco, no he tenido esas dificultades, es decir, de encontrarme en paro. Bueno, cuando estaba en paro era más joven, entonces vivía con mis padres, o sea, no había problema en ese sentido. Pero la dignidad de las personas generalmente está muy vinculada a poder tener un proyecto vital, un proyecto económico, un proyecto profesional, ¿no? Entonces lo primero es conseguir un empleo, y a partir de ahí, por supuesto que hay que mejorar la calidad del empleo. Pero un empleo digno. A eso voy, pero lo que no me vale es ese mantra de la izquierda de no, es que donde había usted un empleo de calidad, ahora hay 4 empleos precarios, que es lo que dice mucho la izquierda. Dice, no, mentira. Es que es así. No es cierto. Es que es así. Estos 4 empleos precarios, como los llamáis vosotros, antes eran 4 parados. Sí, porque no es lo que... No, porque precisamente... Yo me gustaría que observaseis también otro dato que fue brutal, porque es cierto que Rajoy se encontró un país roto económicamente. La gente, yo creo que no es consciente del peligro en el que estábamos. Es que nos financiábamos al 6%. Eso, a niveles macro, es una sangría. Ahora mismo emitimos deuda para pagar los intereses que debemos de la deuda. Eso es brutal. Ese dato es brutal. No podemos crecer por ahí. Y como un día nos empecemos a constipar de verdad, veremos a ver qué pasa. Porque no podemos seguir en este camino. Cuando Rajoy llega al gobierno, y me acuerdo, la famosa prima de riesgo, que estaba disparada, es que eso nos cuesta al país miles de millones al año. En ese momento, ¿qué deuda tenía el país? ¿Cuál era la deuda? Un 80% sobre el PIB. Un 80, sobre el PIB. Ojo, no sobre la deuda PDE, que son dos cosas diferentes. Y ahora mismo tiene sobre el PDE 140. Que Rajoy tuvo que... El problema era de los bancos. No. El problema fue de las cajas. Es que no es lo mismo. Es que las cajas estaban gobernadas por políticos. Los bancos los suelen gestionar los empresarios. Si me permitís que le haga una crítica a Zapatero, permitidme que haga una crítica a Zapatero. Yo lo único que le critico a José Luis Rodríguez Zapatero es que aquel día 10 de mayo, en el discurso, lo que no hizo fue dar el paso definitivo, que es convocar elecciones. Con unas premisas, decir, estas son mis premisas. Y aquí o nos votan a uno o nos votan a otro. Claro. Yo entiendo, lo sé, entenderlo, yo entiendo que lo que no quiso es... presentar los presupuestos. No quiso decir, oiga, este país está que se muere para que no se hundiese más, ¿no? Intentar, bueno, propiciar que si había elecciones, pues elecciones y punto, ¿no? Pero yo creo que siempre... le hemos achacado a algunos compañeros que aquel día mismo no hiciera elecciones, no convocara las elecciones.
y quizás pecó de prudente pensando en el país, no me cabe ninguna duda. Bueno, pues como ven, algunos analistas políticos y económicos sobre todo consideran eso, que determinadas decisiones del gobierno generan una inseguridad que afecta a la economía, aunque la verdad, si vamos a buscar inseguridades jurídicas, algunos consideran que la auténtica inseguridad es la que ha provocado el gobierno al anunciar que quiere acabar con los vehículos de combustión, es decir, tanto los de gasolina como los de gasoil como los híbridos. La duda de cualquier ciudadano es, bueno, ¿y ahora qué coche me compro? Eso se lo han preguntado a la ministra y tras una pausa les contamos lo que ha contestado. Hay vidas que dan vida. Vidas de grandes mujeres y hombres, científicas, inventores, médicos o humanistas que han dejado de herencia un mundo mejor. Legados tan importantes como la imprenta, la penicilina o los derechos humanos. ¿Pero qué hay de María? Probablemente no habrá una calle con su nombre, pero gracias a su testamento solidario se construirá una escuela en Sudán para que cientos de niños puedan decidir su vida. ¿Y de Rubén? No aparecerá en ninguna revista científica, pero con su testamento solidario se van a poder comprar vacunas para que miles de niños puedan seguir viviendo. ¿Y Carmen? Seguramente no aparezca en los libros de historia, pero con su legado se podrá liberar a muchos niños reclutados por grupos armados. Al igual que Carmen, Rubén y otras grandes personalidades, tu vida también puede dar más vida dejando un legado que proteja la infancia de miles de niños. Súmate a Vidas que dan vida incluyendo a UNICEF en tu testamento. Pide tu guía informativa en el 900-907-500 o en testamentounicef.es y convierte tu testamento en un testamento solidario UNICEF. Ahora que lo compartimos todo, podemos compartir mucho más. Podemos acabar con el hambre en el mundo. En Manos Unidas desarrollamos proyectos en 60 países para conseguirlo. Plántale cara al hambre. Comparte lo que importa. Antes de usar Internet, recuerda, tus datos personales no son solo tu dirección o fecha de nacimiento. Pequeños detalles sin importancia también dan información sobre ti y pueden llegar a ser usados para hacerte daño. No compartas datos personales con gente que no conoces. Configura el perfil de tus redes sociales para hacerlo lo más privado posible. No volverá a ocurrir, de verdad. No me caen bien tus amigas. No puede haber secretos entre nosotros. No entiendo por qué te pintas. No quiero ver a tu familia. No me dejas otra opción. No te enteras de nada. No eres nadie sin mí. No sabes ni hablar. No vales nada. Ni una gota más. Contra la violencia de género. Comunidad de Madrid. En un accidente de tráfico, ¿quién prefieres ser? ¿Quién vive o quién muere? Tu instinto elige sobrevivir. Pero veamos, tienes fractura de fémur, 2 costillas rotas y muchas contusiones. Tendrán que operarte, ponerte 2 pernos en el hueso y tomarás muchas medicinas para soportar el dolor. Un dolor que será más grande en el momento que descubras a un policía judicial a los pies de tu cama. Has matado a tu mejor amigo y también a un niño de 7 años que viajaba en otro coche. No puedes mirar a la cara a sus padres. No puedes reconstruir los pedazos. No puedes mirarte al espejo. Todo esto no te dejará dormir por las noches y te engancharás a los ansiolíticos. Ingresarás en prisión por homicidio imprudente. La cárcel es un lugar en el que no te imaginaste nunca. Tu mujer no podrá soportar la situación. Tu trabajo desaparecerá y te será difícil encontrar otro teniendo antecedentes penales. Así que piénsalo 2 veces antes de pisar el acelerador, tomarte esa copa o mirar el móvil. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
La verdad es que los gobiernos deberían ser conscientes de que las decisiones que toman afectan a los ciudadanos. Cualquier tipo de decisiones, lógicamente, afectan a la economía, a la realidad social, pero algunas de una manera absolutamente directa, como por ejemplo, cuando un gobierno anuncia que va a prohibir un determinado tipo de vehículo, los coches. Cuando el otro día supimos que en el borrador del proyecto de cuestiones ecológicas, en unos años van a estar prohibidos los coches que funcionen con gasolina, con gasoil y también los híbridos, nos quedamos pensando, bueno, ¿y ahora qué coche nos compramos? La verdad es que es toda una duda, sobre todo teniendo en cuenta que nos da la impresión de que es un anuncio que carece de todos los elementos de informes previos, de informes acerca del impacto que vayan a tener y que no obedece a una planificación. Es decir, si vamos a prohibir todo ese tipo de coches, lo lógico sería que hubiéramos hecho una campaña para promocionar los otros que sí vayan a ser los que se puedan utilizar. El caso es que hoy le han preguntado a la propia ministra de la Transición Ecológica y ella misma le han dicho, bueno, si usted ahora se tuviera que comprar un coche, ¿cuál se compraría? Y fíjense, su respuesta tampoco nos ha aclarado mucho. Si usted tuviera que comprarse un coche mañana, ¿qué tipo de coche se compraría? Un híbrido. Un híbrido. Pero el híbrido consume una parte que no está en el 2040, bueno, no funcionará. Es que yo creo que no podemos transponer hoy lo que nos hemos marcado como objetivo a 2040. Creo que hay un recorrido que hay que hacer y yo creo que nuestra función es ofrecer señales suficientes de que ese camino es factible, ¿no? Y me parece que efectivamente puede haber coches eléctricos que si uno tiene en su casa el enchufe correspondiente, pues lo puede gestionar y si no, pues como yo no tengo enchufe en el garaje, pues me parece que lo práctico sería comprarme un híbrido. La verdad es que escuchar a Teresa Rivera no sé si nos da tranquilidad o todo lo contrario, porque resulta que ella se va a comprar un híbrido que es un coche que su propio gobierno quiere prohibir dentro de unos años y se lo va a comprar porque ella no cuenta con un enchufe en el garaje de su casa. Me imagino que la mayoría de nosotros tampoco contamos con un enchufe. El caso es que el gobierno está tomando decisiones para que a partir del 2040 no se puedan matricular y vender ese tipo de vehículos, a partir de 2050 no puedan ni tan siquiera circular y nosotros no sabemos exactamente qué tipo de vehículo utilizaremos, porque ¿cuáles son las opciones que nos ofrece el mercado? Bueno, ya se las hemos contado algunas veces. Por ejemplo, resulta que estamos demonizando el diésel y el diésel es uno de los combustibles más efectivos que encontramos para los vehículos pesados, para autobuses y para camiones y todo eso. Además, el diésel hoy en día no solamente es el más eficiente para los grandes motores, sino que además debemos decir que desde la aplicación de la norma Euro 6 es el que emite menos gases de dióxido de carbono que los de gasolina y solamente un 0,02% más de gases de óxido de nitrógeno. Es decir, que tampoco no es tan contaminante comparado con la gasolina. Además, resulta que es imprescindible, como decimos, para los vehículos pesados. No podemos imaginarnos ni un camión ni un autobús que funcionara con gasolina, puesto que eso encarecería enormemente los transportes. Nos vamos a los vehículos de gasolina. La verdad es que también con los avances tecnológicos de los últimos años han estado contaminando mucho menos. Empezamos aplicando la gasolina sin plomo, todo tipo de catalizadores, todo tipo de nuevas ventajas que hacen que contaminen mucho menos y resulta que es el tipo de combustible más eficiente para todo tipo de motores medianos y pequeños. ¿Qué más opciones tenemos en el mercado? Bueno, pues nos encontramos con los vehículos bifuel. Estos no son híbridos. Ahora como hablaremos de los híbridos son los que cuentan con dos motores. Los bifuel son dos tipos de combustible en un vehículo que cuenta con un único motor, pero eso sí, con dos combustibles diferentes, que generalmente son gasolina y gas natural comprimido, o bien gasolina más gas licuado de petróleo. El gas licuado de petróleo es una mezcla de propano más butano comprimidos de tal manera que se convierten en líquido. Es un mismo motor que funciona con dos tipos de combustible diferente y tiene dos bocas distintas para llenar de uno o de otro. Cuando vamos a los híbridos, aquí sí que nos encontramos con vehículos que tienen dos motores diferentes. Tienen un motor de explosión que funciona con gasolina y el otro eléctrico. En estos encontramos dos tipos. Los clásicos, que son los que van regenerando su batería con el propio funcionamiento, una dinamo para entendernos. A medida que va circulando, va cargando esa dinamo, va cargando la batería, y aquellos otros que son los enchufables. Y estos se enchufan a la red, en modo eléctrico suele tener una autonomía más o menos de unos 50 kilómetros, y después, cuando se acaba esa energía eléctrica, pues entra en funcionamiento el motor de gasolina. Y luego nos encontramos ya con los puramente eléctricos. Bueno, estos son teóricamente los coches del futuro, y son teóricamente los únicos que podrán quedar después de esta limpia de prohibiciones que nos va a anunciar el gobierno. Pero resulta que tienen una escasa
autonomía, aunque algunos fabricantes, como saben, están hablando ya de vehículos que pueden tener y llegar hasta 400 kilómetros de autonomía. Evidentemente, solamente algunos modelos y además los más caros. En ese caso, además, después de 400 kilómetros, deberemos tener el coche enchufado al menos durante 9 horas en el garaje de casa para que se vaya recargando. Volvemos ya al propio problema que tiene la ministra, que no tiene un enchufe en su casa donde enchufarlo. Encima nos encontramos con que si queremos viajar con ellos, encontramos pocos puntos de recarga a lo largo de nuestro camino, quieren obligar a las gasolineras a ponerlos, y pocos puntos de recarga rápida, porque si hemos de parar en un viaje durante 9 horas para recargar el vehículo, difícilmente podremos llegar muy lejos. Los de recarga rápida llevarán un mínimo de 30 minutos del coche enchufado para recuperar energía. También nos retardará enormemente. Por tanto, nos encontramos con esta falta de maneras de recargar, aparte de que son todavía unos precios muy elevados. ¿Realmente hacer la apuesta por el vehículo eléctrico es una cuestión de futuro aceptable hoy en día? ¿No debería haberlo hecho al revés el gobierno? Es decir, voy a promocionar los vehículos eléctricos, voy a incentivarlos, incluso a subvencionarlos, a garantizar que haya toda una red de cobertura y entonces me planteo alguna prohibición. No sé qué me decís. Bueno, econométricamente hablando es una estupidez lo que dice este gobierno. O sea, así, ya, no, es que no hay por dónde cogerlo. Pero no por nada, sino porque cuando hemos hecho estudios de qué pasaría si necesitásemos la mitad de la población española recargar nuestros coches eléctricos. No existe, la red eléctrica no está preparada para conseguir esa tensión. Cosa que es mentira. Además de eso, pero tú imagínate 20 millones de coches enchufados esta noche, todos a la vez a la red. Es imposible. Aparte de que necesitamos toda esa energía, ¿cuánto contaminan las centrales eléctricas que generan toda esa cantidad de electricidad para que nuestros coches luego no contaminen? A eso voy, contamina bastante más. Hablando con los señores que fabrican los coches, ellos que están más sorprendidos que nosotros, entienden que esta tecnología, tal y como existe hoy en día, dentro de 15 o 20 años no va a existir. El futuro no es el coche eléctrico. No lo es. El futuro será probablemente algo de hidrógeno. Por ahí va la pila de hidrógeno. Claro, pero desde luego no el eléctrico. Y no se puede gobernar, pues hombre, yo le diría a esta señora que se compre el DeLorean, que a ver, que un coche que vuele, o alguna otra cosa. En fin, lo que sí que le respondería a la gente para que esté, yo que me dedico a hacer Excel sobre todo, y tú bien lo sabes, Javier, pues yo si me tuviera que comprar un coche utilitario, aunque tengo un eléctrico, me compraría un diésel. Hoy en día me compraría un diésel. Entendiendo que la vida de ese coche no va a estar más allá de 20 años, pues lo puede disfrutar durante 20 años. Es un coche que contamina muy poco y que la industria va a ir avanzando en que los diésel contaminen menos, porque es el vehículo más eficiente. Pero como lo han demonizado, igual corres el riesgo de que te suban enormemente el precio del diésel. Claro, pero es que esa mentira vale en España y vale para aquí. Pero tú te vas fuera por el mundo y la gente no está en esto, porque es que no se puede estar, aunque nos vendan que sí, que es que en no sé qué país el 50%, oiga, mire, yo es que conozco países que se dedican a la venta de petróleo y no tienen IVA, por ejemplo, a la hora de vender coches eléctricos, no le cobran IVA a usted. ¿Eso pasa en España? No. Eso sería favorecer el tema de los coches eléctricos e intentar quitar algo. Pero en España es que además hay mucha gente en las grandes ciudades, oye, y sobre todo en los barrios menos afortunados, que no disponen de un garaje. O sea, ¿no podemos que vamos a poner todas las calles de puntos de recarga? Hombre, yo creo que esto, en fin, es una cosa que bueno, que podremos hablar mucho en los medios de comunicación, pero econométricamente no tiene ningún sentido porque no se puede desarrollar este negocio. Bueno, yo no me atrevo a hacer pronósticos sobre el futuro porque yo después de ver ya los patinetes eléctricos, incluso sin manillar que veo por las calles y tal, pues yo ya me imagino que puede pasar cualquier cosa, ¿no? Pero yo creo que aquí lo que sí le ha faltado al gobierno es negociar con fabricantes y concesionarios, hacer un plan realmente de transición, ¿no?, energética o ecológica respecto a esta situación. Y yo aquí, que he criticado mucho al Partido Popular, ahora le voy a poner, le voy a dar una flor, digamos, o voy a alabar una política pública en el transporte público. Yo creo que hay que fomentar el transporte público en las grandes ciudades, en las grandes áreas de población, como es la Comunidad de Madrid. Yo tenía un coche diésel, lo he vendido y ahora voy con el abono transporte y voy feliz y voy bien a todas partes, y creo que incluso se llega más rápido. Lo que pasa que es verdad que a veces mi mujer tiene el coche y se necesita el coche, y el coche necesita a veces llegar al centro de la ciudad, y entonces hay que
acordar muchas situaciones es complicado, pero yo creo que la apuesta por el transporte público yo creo que tiene que ser fundamental, incluso todavía más, más metro, más autobuses, más metro ligero, más tranvía, eso yo creo que es lo que... A pesar de lo cual sigue haciendo falta el coche. Sí, porque yo una cosa, los que tenemos niños y que llevamos al colegio... Te puedes mover en Madrid en metro, pero si vives en una población de fuera de Madrid, ya te has obligado a irte hasta una estación de cercanías, coger el tren, que te acerque, o acercarte en coche, pero luego no hay aparcamientos disuasorios para luego conectar. En Partido Popular hemos hecho 200 kilómetros de metro, pero no se da para poner una estación de metro en cada puerta de casa, evidentemente, no. Pero al margen de la broma, yo creo que el tema tiene dos planos. Uno yo creo que sí tiene cierto sentido, es decir, no por defender a la ministra, es decir, lo que es evidente es que de alguna manera vamos a un modelo, no digo como dices tú, de que vayamos al eléctrico, pero sí a cuanto menos diésel y gasolina, ya no por una cuestión tanto de contaminación, porque evidentemente cada vez contaminan menos estos motores, sino por una cuestión de tampoco de dependencia energética de unos recursos de los que encima como país, pues como no tenemos, pues más nos cuesta, ¿no? Pero la verdad es que empieza a haber una normativa europea y empieza a haber países que ya están legislando en estos horizontes, del 2040 a 2050. Entonces, claro, si tú tienes un sector como el del automóvil en España, que es una parte importante del PIB, que 2/3 de su producción la exporta a países, como puede ser Francia o Alemania, y dices, oye, si estos países en el 2040 o 2050 van a prohibir el diésel, ¿a quién le voy a vender yo los coches que haga? O sea, ahora, eso como escenario a futuro. Pero claro, el hecho es el que vosotros decís, pero es que sabiendo eso, lo que tiene que hacer un gobierno no es directamente ya empezar a meter miedo y decir, oye, cuidadito y generar incertidumbre, sino precisamente tender hacia eso, ¿no? Planificar, hacer esa transición real, como tiene de nombre el Ministerio, y ir poco a poco creando esa red para que la gente vaya tendiendo a comprarse pero no se puede empezar la casa por el tejado. Pero es como, por ejemplo... Dame primero acceso a esos vehículos y posibilidad de recargarlos antes de prohibirme los otros, ¿no te parece? O si vas a hacer este anuncio, hazlo dentro de un plan en el que digas, oiga, vamos a prohibir en el 2050 los combustibles diésel y gasolina. Para ello, lo que vamos a hacer es que nuestro objetivo es que en el 2010 España tiene que estar en este nivel de puntos de recarga. En el 2020 tiene que estar tal, porque como tú decías, es decir, oye, para el 2040 te da tiempo, y si eres más o menos clase media de esta que decimos, da igual, oye, una media de 10, 12 años por coche, pues te da tiempo a comprarte 2 diésel. Claro. ¿Sabes lo que dices? O sea, que dentro de lo que cabe. Ahora bien, pero es esa manera de, por una cuestión, si me apuras, que tiene un componente ideológico, planificarla, o sea, poner unas topes o establecer una serie de normas sin planificar, que es lo que estamos viendo en Madrid con Madrid Central. Claro. Nadie está en contra de que, oye, de que haya menos coches, de que contamine, de que sea más habitable el centro de las ciudades. Si por principio nadie está en contra de que se contamine menos, aunque es cierto que la gente se contamina más. Alfonso, tú has dicho una cosa, pero una cosa es la ideología y otra cosa es la razón económica. Hablando, porque lo conozco, es amigo personal, el CEO de City, no sé si sabéis, City es una compañía creada por Renault y Ferrovial. A mí me decía, dice, primero, nosotros perdemos dinero, es un tema de marca, perdemos dinero, pero el objetivo de Renault no es hacer coches eléctricos. El objetivo real de Renault y de todas las marcas es hacer coches autónomos. Y decir, ¿a coches autónomos? Y decir, sí, a eso nos desarrollamos. ¿Por qué? Porque en el mundo sabemos que necesitaremos vender coches autónomos por el tema poblacional. La gente se va a hacer mayor y queremos que esa gente mayor pueda tener su coche y consumir. Olvídate, nadie en el mundo está pensando en voy a ir a... Pero por eso digo que lo que hay que hacer es planificar y no imponer modelos que lo que hacen es de alguna manera limitar lo que es la vida de la gente sin tener planificado previamente cuál debe ser la casuística. Alfonso, ayer una ministra que conocemos tú y yo mucho, la ministra Maroto, lo dejó claro en ese sentido. Yo creo que las declaraciones de ayer de la ministra Reyes Maroto fue muy claras. Aquí hay unas perspectivas del año al 40, ella lo que transmitió ayer a todos los sectores es que esto estará en una fase de información y de negociación con todos los sectores y de planificación, porque yo lo que acaba de decir la ministra de Rivero, si aislado, opinaría exactamente lo mismo. Oiga, usted no me puede meter de hoy para mañana y tal. Pero ¿sabes qué pasa? Es que eso está ligado a cosas la ministra de Industria, que es la que tiene que planificar estas cosas, lo ha dejado porque tenemos unas perspectivas que, por cierto, no es un tema de Europa, Alfonso lo ha explicado perfectamente, no voy a decir, es un tema que nos viene dado, y que tenemos que planificar de aquí al 40, y de aquí al 40, para que en el 50 tengamos todo muy clarito, el gobierno... Hoy estará el PSOE, mañana estará el Partido Popular, no tiene más remedio que ir negociando con los sectores cómo lo vamos implantando, porque don Javier lleva razón. Oiga, ¿por dónde empezamos? ¿Por decir que quitamos el IVA a los eléctricos?
para que la gente se vaya animando con los eléctricos y por promocionar, que de hecho ya se está haciendo en muchos parkings de muchos centros comerciales, ya están instalando las tomas, tendremos que pedir el parking de la Asamblea también, que instalen tomas, en fin, poco a poco, ¿no? Pero lo que yo digo es que la cuestión está muy relacionado, por ejemplo, con el tema del anuncio que también hubo hace poco de lo del impuestazo al diésel como método recaudatorio del propio gobierno. Es decir, que al final esto de repente de establecer cosas o meter impuestos de un día para otro genera esa incertidumbre de la que hablábamos antes. Yo pongo un ejemplo. Yo tengo un amigo que se dedica al sector del leasing en España, en una importante marca. Y claro, el sector del automóvil, que ha sufrido, como todos los sectores económicos de nuestro país, la crisis económica, en estos momentos, o sea, estos días de ahora, están teniendo una propia crisis del propio sector, porque dice, oye, es que yo que tengo que comprar 100, 200, 300, o sea, las marcas de coches que tienen que tienen que cerrar el año, y dice, oiga, es que no me compra un coche nadie, porque dice, oye, si me compro un diésel, ¿qué hago con todos los diésel que tengo fabricados o apuntados, que encargados a Alemania? Y digo, oiga, ¿va a subir el impuesto? Claro, no, es que no hay presupuestos. Entonces, ¿me lo compro o no me lo compro? Estoy pendiente del presupuesto, pero lo va a presentar con el impuestazo de los diésel. Ojo, diésel que contaminan poquísimo. Que es que contaminan poquísimo, pero, insisto, la infraestructura en España no es soportable. O sea, no vale decir voy a poner el doble de gordo el tubo por donde me viene la electricidad. No. Que es que ni poniéndolo el 3 veces, triplicando ese cable... 40 años si podemos, ¿no? Pero para generar esa cantidad de electricidad... Necesitamos 3 centrales nucleares. Claro, es que necesitamos centrales nucleares, claro, pero aquí centrales nucleares no se hacen. Bueno, los huertos solares, que se han ido al garete... Sí, bueno, y molinos, claro, con los molinillos, con los huertos solares... Supongo que lo primero que deberíamos tener claro es cuál es el mix energético de nuestro país, para empezar, ¿no? Ahora que ha dicho José, permitirme una anécdota del pleno... ¿En serio? No, pero permitirme una anécdota del pleno de la semana pasada, que ahora que he dicho José Ángel de los huertos solares, ha habido, que afortunadamente se tiró para atrás, una proposición de ley de Podemos que hablaba sobre el tema del uso de los tejados y tal, para el tema de las energías. Como Carmena, que quería plantar lechugas en el tejado del ayuntamiento. Oye, nosotros tenemos un diputado que de estas cosas sabe bastante, que es Jesús Gómez, que fue alcalde de Leganés, y claro, que lo explicaba claramente. Dice, vamos a ver, oiga, evidentemente el tema del autoconsumo como método de ahorro y de generar energía limpia está muy bien para el que tiene un adosado en Arroyomolinos, que necesitas, según los cálculos, para calentar una casa, necesitas unos 15 metros cuadrados de panel solar. Para una unifamiliar, para una familia de 4 personas, en un adosadito en Arroyomolinos. Pero oiga, ¿qué hacemos con una torre en Vallecas de 20 pisos? Que son a lo mejor 70 familias. Claro. No, pero es que la ley va en ese sentido. Es que esas casas... No, yo no estoy hablando de eso. Esas casas... Daros una vuelta pero vamos a hacer... por Ciudad Real, por los Campos de la Mancha. Sí, para que claro, hay que plantar todo de huertos solares. No, es que están ya plantados. Que muy bien, y no dan abasto. Pero no es que no dan abasto, es que no funcionan, porque cuando estaban funcionando y eran rentables, el Partido Popular... No eran rentables. No, lo pagaba yo la factura. No eran rentables. No, claro que lo estaban subvencionados. Uno a uno. Pero bueno, esto es increíble. No habléis a la vez. Es que el concepto de rentabilidad es que valga por rentables para que lo ponía. Claro, eran rentables porque lo ponía, porque estaba subvencionado por un gobierno que decidía que aunque eso costara 10, yo le pagaba al señorito 11, que ya lo pagarán otros. Pero es que esa fiesta no vale. Es que no vale. Es que si la mitad de la población española actual quisiéramos enchufar nuestro coche y hubiera infraestructura, quisiéramos enchufar nuestro coche a un cargador, no podríamos, que se apagaba el país, que es que no se podría. El todo, es que mañana... Bueno, con huertos solares, venga, con huertos solares. No, es que no es para ahora, es que aquí tenemos en España una capacidad de generar energía fotovoltaica enorme, y tenemos que apostar por eso. Sí, pero escucha un momento. Hay un problema. Vamos a ver. Eso es demagogia. No, pero hay un problema con la electricidad que por desgracia, por suerte, no tiene el petróleo. Vamos a hacer las nucleares. No, pero y es que el petróleo, el combustible, tú lo puedes almacenar. Y por lo menos está ahí, y si lo necesitas, tiras de él. La electricidad se produce según se necesita. Por lo tanto, es decir, ¿de qué te vale? O sea, por la noche no funcionan los paneles. No has escuchado anoche, hay acumuladores. No has escuchado anoche al representante de Iberdrola. ¿No lo has escuchado? Bueno, el representante de Iberdrola, pues no sé si se va a cortar las venas o dejárselas largas, ¿eh? Porque lo primero, gracias a los partidos políticos vive muy bien el representante de Iberdrola, el CEO de Iberdrola, y segundo, es uno de los que ha dicho que eso es inviable, ni siquiera dentro de 40 años, ni siquiera bajando el peso de las baterías a la mitad. Bueno, Javier, como ves tenemos todo un debate, ¿eh?
¿Perdona? Tenemos todo un debate sobre sí, no, además un debate que como está para 40 años, podemos discutir mucho tiempo todavía. Sí. Javier Castro Villacañas, gracias por habernos acompañado. Muchas gracias a Una vosotros. pena que nos tengas que dejar, Sí, pero ustedes no se vayan porque vamos a seguir hablando de cuestiones, por ejemplo, de libertad de expresión. ¿Se acuerdan ustedes cuando Dani Mateo, el presentador de La Sexta, se sonó los mocos en una bandera de España? Eso generó gran cantidad de críticas, entre ellas las de Fran Cuesta, el famoso presentador de televisión de los programas de animalitos. Bien, pues esas críticas no han caído bien en según qué sectores, que han organizado toda una campaña para que un montón de trolls le atacaran, hasta el punto que le han cerrado la cuenta de Twitter. Pequeña pausa y les contamos. Hay vidas que dan vida. Vidas de grandes mujeres y hombres, científicas, inventores, médicos o humanistas que han dejado de herencia un mundo mejor. Legados tan importantes como la imprenta, la penicilina o los derechos humanos. ¿Pero qué hay de María? Probablemente no habrá una calle con su nombre, pero gracias a su testamento solidario se construirá una escuela en Sudán para que cientos de niños puedan decidir su vida. ¿Y de Rubén? No aparecerá en ninguna revista científica, pero con su testamento solidario se van a poder comprar vacunas para que miles de niños puedan seguir viviendo. ¿Y Carmen? Seguramente no aparezca en los libros de historia, pero con su legado se podrá liberar a muchos niños reclutados por grupos armados. Al igual que Carmen, Rubén y otras grandes personalidades, tu vida también puede dar más vida dejando un legado que proteja la infancia de miles de niños. Súmate a Vidas que dan vida incluyendo a UNICEF en tu testamento. Pide tu guía informativa en el 900-900-7500 o en testamentounicef.es y convierte tu testamento en un testamento solidario UNICEF. Ahora que lo compartimos todo, podemos compartir mucho más. Podemos acabar con el hambre en el mundo. En Manos Unidas desarrollamos proyectos en 60 países para conseguirlo. Plántale cara al hambre. Comparte lo que importa. Antes de usar Internet, recuerda, no solo es culpable el que envía una foto o vídeo riéndose de un compañero, sino también todos los que lo reenvían o hacen comentarios. Se llama acoso y es un delito. Apretar el botón de reenviar es fácil, piénsalo antes de hacerlo. Nunca participes en un acoso y no te calles, debes contarlo. No volverá a ocurrir, de verdad. No me caen bien tus amigas. No puede haber secretos entre nosotros. No entiendo por qué te pintas. No quiero ver a tu familia. No me dejas otra opción. No te enteras de nada. No eres nadie sin mí. No sabes ni hablar. No vales nada. Ni una gota más. Contra la violencia de género. Comunidad de Madrid. En un accidente de tráfico, ¿quién prefieres ser? ¿Quién vive o quién muere? Tu instinto elige sobrevivir. Pero veamos, tienes fractura de fémur, 2 costillas rotas y muchas contusiones. Tendrán que operarte, ponerte 2 pernos en el hueso y tomarás muchas medicinas para soportar el dolor. Un dolor que será más grande en el momento que descubras a un policía judicial a los pies de tu cama. Has matado a tu mejor amigo y también a un niño de 7 años que viajaba en otro coche. No puedes mirar a la cara a sus padres. No puedes reconstruir los pedazos. No puedes mirarte al espejo. Todo esto no te dejará dormir por las noches y te engancharás a los ansiolíticos. Ingresarás en prisión por homicidio imprudente. La cárcel es un lugar en el que no te imaginaste nunca. Tu mujer no podrá soportar la situación. Tu trabajo desaparecerá y te será difícil encontrar otro teniendo antecedentes penales. Así que piénsalo 2 veces antes de pisar el acelerador, tomarte esa copa o mirar el móvil. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
¿Saben ustedes quién es Dani Mateo? Sí, seguro que lo saben. Es este presentador de televisión que sale en La Sexta, que no hace mucho salió sonándose los mocos con la bandera española, lo cual provocó pues una gran reacción. Muchos anunciantes retiraron su publicidad de ese espacio de La Sexta, obligó al Gran Wyoming a tener que salir a pedir disculpas, y Dani Mateo pues haciéndose el ofendidísimo. Hombre, pero qué barbaridad, total, si era un chiste. Bueno, le han entrevistado en Cataluña Radio y el hombre no da la impresión de que esté muy arrepentido. Considera que eso es humor y que es libertad de expresión, sonarse los mocos con la bandera nacional, con nuestra enseña nacional que a todos nos representa, y que qué escándalo que la gente se sienta ofendida por eso, que a ver qué va a pasar si van a prohibir el humor. En fin, esto es lo que decía en Catalunya Radio. Ara quedarà retratada. Si Espanya diu la bandera no es toca ni de lluny, no es pot jugar amb ella, no es pot jugar, aleshores estem dient que no té que potser el següent pas és no emetre la vida de Brian. Perquè, escolta'm, és més sagrat una creu que una bandera, no? I quin serà el següent pas? Tancar els teatres? Només faran comèdia Bertín Osborne i Arévalo, que em sembla fantàstic, però només farem aquest tipus de comèdia en aquest país? Que es digui, perquè si m'ho diuen, potser el que he de fer és marxar. Fíjense ustedes, este Dani Mateo, en vez de pedir perdón por haber ofendido el sentimiento de muchísimos españoles, por haberse sonado los mocos con la bandera española, resulta que se pone todo digno y, pero qué vergüenza es esto, pero cómo que me lo prohíben, pero esto es humor, ¿qué van a hacer ahora? ¿Prohibir el humor? ¿Cerrar los teatros? El caso es que, bueno, ha habido muchas personas ofendidas por el hecho de que utilizase la enseña nacional como limpiamocos, y uno de ellos ha sido el popular presentador Fran Cuesta. Ustedes sabrán quién es, ese presentador de programas de animalitos, que en las redes sociales publicó un mensaje en el que decía lo siguiente, ahí lo pueden ver, se lo leo, dice: España es una mierda, me voy a ir de España. Se está dirigiendo a Dani Mateo. Y le dice, y cuando te vayas, experimentarás y aprenderás que en otros países sí que te tratarán xenofóbicamente, que estarás de invitado y te lo recordarán diariamente, que no tendrás ni una cuarta parte de libertad de expresión, que tendrás que trabajar el triple que los locales para sacar tu empresa adelante, que la medicina pública es una mierda comparada con la de España, que las diferentes ideologías políticas se odian, pero respetan los símbolos de sus países, que te joderá que los extranjeros hablen mal de tu país, que si no tienes todos los papeles en regla te sacan al minuto, que siempre serás un extranjero aunque vivas 20 años en ese país. De todas formas, seguid diciendo que España es una mierda, que así demostráis que no os merecéis el increíble y maravilloso país en el que vivís y, por supuesto, que no tenéis huevos para ir a buscaros la vida a otro país. Y sí, yo vivo fuera de España y en su momento los políticos me dejaron tirado, la Casa Real me dejó tirado, pero es que para mí España son todos los españoles, no los que dicen que mandan. España es su cultura, sus gentes, su comida, sus paisajes, su música, su folclore, su historia, la buena y la mala. Eso es lo que ha dicho Fran Cuesta en las redes sociales, lo cual ha generado que muchísima gente vaya en contra de él y organice una campaña, y que los trolls, que son esta gente que se dedican a meterse en internet generando tendencias determinadas, hayan conseguido que le cierren su cuenta de Twitter. Ante esto, el propio Fran Cuesta ha ido a las autoridades de Twitter a pedir que se la reabran y ha publicado este mensaje. ¿Qué pasa, chavales? Bueno, primeramente decir, vamos por partes. Twitter es una empresa privada y tiene unos métodos de protección. Cuando de repente alguien reporta una cuenta por insultos, amenazas o otras cosas que Twitter considera que son malas, pues automáticamente la cuenta se cancela o se da de baja momentáneamente hasta que se hace una investigación o se sabe qué es lo que ha pasado. Este era el principio del mensaje. Luego queríamos llegar a otro fragmento que no sé si está disponible, el otro fragmento que queríamos escuchar. No, me dice que no, pero bueno, les vengo a contar que lo que viene a explicar Fran Cuesta en este mensaje era bastante más largo, era que él ha solicitado lógicamente a Twitter que se la reabran, que lo ha hecho a las 8 de la mañana, que para las 10 de la mañana ya tenía restituida esa cuenta, y venía a decir que los auténticos fascistas son aquellos que han organizado la campaña contra él, los que no toleran que él opine de otra manera, que él considera que sí, que una bandera es un trozo de tela, como cualquier otra cosa, pero que representa muchas cosas, y esas cosas a él le ofenden que la utilicen como limpiamocos, como había hecho Dani Mateo. El caso es que dice que vaya una libertad de expresión si estas personas se meten contra él y le cierran una cuenta para poderse expresar libremente, simplemente porque no están de acuerdo con él. En fin, no sé qué opinión nos merece todo este debate. Bueno, a mí, yo vi en directo el programa, solo ver el intermedio. Y a mí, yo soy una persona, soy toledano, manchego, madrileño y sobre todo español. Y
yo sentí que se maltrataba mi bandera. Pero la maltrate, es decir, no estamos hablando de un trapo, que alguien coge y se... No, estamos hablando de la bandera de España, que a mí, como elemento de la unidad de nuestra nación, de nuestro país, me parece algo muy importante y que ni nadie, Mateo, ni nadie la debe maltratar. La bandera de España, yo no sé por qué, este sentimiento no terminamos de arraigarlo en España, hay mucha gente que la maltrata. Pero la cumbre del maltrato a mí me pareció el otro día, sonarse los mocos con la bandera de España, me pareció ya la cumbre, ¿no? No digo más allá de otro tipo de maltratos que se hacen. Y es lo que simboliza nuestra nación, nuestra unidad, es decir, nuestra unidad multicultural, pluriprovincial, pluriautonómica. Si está muy bien todo eso, pero por encima de todo está lo que marca la Constitución, lo que nos une a todos, y nos une la Constitución y la bandera. Y eso hay que respetarla, porque eso mismo en Francia o en Alemania hubiese costado otra cosa. Sería un delito. Sí, sería un delito. Y entonces, cuando nosotros queremos equiparar y ser más progresistas que nadie, también tenemos que saber qué es lo que pasa en otros países cuando se maltratan los símbolos nacionales. Bueno, eso precisamente lo decía Frank Cuesta en su primer mensaje. Decía, oye, es que, claro, él que se ha salido fuera y ha vivido fuera, yo he tenido oportunidad de vivir temporadas también fuera de España, y ves cómo, pues lo resumía en una frase, decía, oye, partidos que ideológicamente están en las antípodas y se odian, o sea, defienden y respetan sus símbolos. Oye, podemos incluso gente muy de izquierda, o sea, esto no tiene que ver con izquierdas y derechas, es decir, gente de izquierda, o sea, Tsipras en Grecia, Bernie Sanders en Estados Unidos, Jeremy Corbyn en Reino Unido, son gente que hace actos políticos, representa tal, con su propia bandera, y nadie tiene a más vulnerar ese tipo de cuestiones. Me sorprende, y o sea, por un lado me agrada escuchar a José Ángel, por otro lado me sorprende porque, claro, la semana pasada nosotros llevamos una proposición no de ley a la Asamblea de Madrid que entre uno de los puntos llevaba esto. Es decir, oye, por favor, que el Gobierno haga respetar y que se respeten los símbolos. Es decir, cuando precisamente se está tramitando en el Congreso de los Diputados una reforma que lo que pide es despenalizar las injurias a la corona, al rey, el enaltecimiento del terrorismo y a los símbolos que nos unen, como son la bandera y el himno. Ese mismo debate que ha abierto la puerta el PSOE con Esquerra Republicana y Podemos para que se despenalice, lo tuvimos en marzo, con la diferencia de que el presidente del Gobierno, que soy presidente del Gobierno, antes se llamaba Pedro Sánchez. Y voy a terminar con una cosa que dijo, y lo recordará José Ángel porque lo dije en el debate de la Asamblea, unas palabras que dijo el Partido Socialista. Y dijo, ese diputado dice, la libertad no consiste en que pueda calumniar o injuriar a quien me venga en gana, sino que nadie me pueda calumniar, injuriar o ultrajar cuando me venga en gana. Y terminaba, en castellano, la violencia verbal es violencia. No es la crítica política lo que la gente quiere despenalizar, sino una forma de violencia la que se quiere convalidar. Eso lo aplaudió el Partido Socialista en marzo. Y ahora, por el motivo que sea, de repente han aceptado el despenalizar este tipo de delitos. Yo creo que tiene que haber un límite a la libertad de expresión. Porque, evidentemente, ese derecho mío termina donde empieza el del resto, ¿no? Y hay ciertas cuestiones que debemos de dejar al margen del debate político y la chanza. Porque no hacemos bromas sobre terrorismo. No hacemos bromas, no es que se pueden hacer, pero no las consentimos. O sea, la gente que quiere hacer bromas sobre la bandera española no consiste en bromas sobre el LGTBI, sobre la violencia contra la mujer, o sobre todo con el terrorismo. Por lo tanto, si hay ciertas cosas en las que hay unanimidad, en las que no se hacen bromas, no puede ser que símbolos que representan la convivencia de estos 40 años de paz sirvan para que una parte... Pues esa izquierda sabrá lo que hace. Yo me quedo con la izquierda que representa a Alfonso Guerra cuando dijo aquello de esa izquierda complejada que tiene que renunciar a los símbolos nacionales porque no va con ellos. En fin, el caso es que ahora sí hemos podido recuperar ese fragmento que queríamos escuchar de Frank Cuesta, es este. El machacar a alguien porque opina diferente que tú. La libertad de expresión es lo que utilizó Dani Mateo. La libertad de expresión en una democracia es lo que utilizó Dani Mateo cuando se sonó los mocos con la bandera. La libertad de expresión es la que utilicé yo dentro de una democracia para decir que no me gusta que se suenen los mocos con la bandera de España. No porque yo adore esa bandera, es un trapo, es es una tela, pero representa mucho más que eso. Y esa es mi libertad de expresión. Cuando dijo que si un juez no le deja sonarse los mocos con la bandera española se tendría que ir de España, yo simplemente utilizo mi libertad de expresión de vuelta para decir que fuera de España no va a poder realizar esa labor y ese trabajo al igual que lo realiza en España. Simplemente ha sido eso.
Y a partir de ahí hay unos trolls que son fascistas, porque sois la pura demostración de fascismo, que intentáis callarme y cancelar la cuenta. Pues mirad, chavalitos, vamos a ver, porque es que la mitad de la gente con la que me peleo en internet, normalmente pues te peleas, debates, una vez es más fuerte, menos fuerte, pero vosotros sois fascistas. Cállate. ¿Qué cojones tienes que hablar? Tú no tienes ni puta idea de nada. ¿Por qué te metes en política? No es política, es una manera de vivir, es una manera de pensar, es democracia. Es una manera de pensar y es democracia que él se pueda expresar libremente, efectivamente. Fran. Yo, como dice mi buen amigo Borja, el alcalde de Brunete, ¿cuál es mi cámara? Porque le quiero dedicar un mensaje a este señor. Eres idiota. Así, literalmente hablando, eres idiota. Yo no soy tan sabio en palabras como estos dos políticos, ¿eh? Me da vergüenza ajena que alguien como tú tenga un minuto de tiempo en televisión. Eso da vergüenza como ciudadano, porque no sabes lo que representa esa bandera. No lo sabes. No haces humor inteligente. Humor inteligente es lo que hace el creador de La vida de Brian, antes que lo decías. Y espero que te vayas de este país con el que te suenas los mocos. Vete. Porque este país es el país que, aparte de permitirte esa aberración que has hecho, es el país de la gente educada que no nos metemos con nuestra bandera, pero no nos metemos con la bandera de otros, porque la respetamos. Igual que yo no me meto, por muy católico que sea, no me meto con los símbolos del Islam porque los respeto. Es un tema de educación, cosa de la cual tú careces. Así es que espero que te vayas de mi país, de ese país que somos líderes en muchas cosas, en educación, en trasplantes, en muchas cosas que nos sentimos muy orgullosos. No queremos gentuza como tú aquí, es fácil. Fuera, vete, búscate la vida en otro país y que te admitan estas cosas. Es que no puedo decir otra cosa, es que me enerva esto. Lo que se ha luchado en este país, porque esa bandera sea de todos, políticos de izquierdas, políticos de derechas. Se ha hecho una transición donde todos se tragaron unos sapos brutales, para que venga un niñato a despreciar eso y llamarle a su humor caca, culo, pedo, pis. Pero ¿de qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? Es una falta de respeto hacia los que... Con lo fácil que hubiera sido que Dani Mateo pidiera perdón, en vez de eso, esas declaraciones que hemos visto en Cataluña Radio, todavía al contrario, es echar más gasolina en las brasas, ¿no? Es decir, pero ¿cómo que me van a prohibir? Eso que van a prohibir el humor, eso no es humor, eso es una ofensa. Eso no es humor. Vamos a ver, Javier, yo admito que todos nos podamos equivocar. Si todos, yo me equivoco todos los días 200 veces. Y de hecho, sería muy digno que, oiga, pues miren ustedes, me he equivocado, a lo mejor me he pasado, esto no lo debía haber hecho, pues ya está. Pero es que no saben que hay que respetar los símbolos de otro, porque puede herir la sensibilidad de mucha gente que ha dado su vida por esto, y la ha dado, y no estoy hablando de irme muy lejos, es que por esa bandera la ha dado su vida gente del PSOE y gente del PP cuando ETA les pegaba un tiro. Hombre, es que es una falta de respeto hacia todo eso. Entonces, hombre, yo creo que incluso la Sexta se tiene que plantear estas cosas, que la bandera no es de izquierdas ni de derechas, la bandera es de todos, y hay que cuidarla porque nos ha dado cosas muy buenas a todos. Tú has dicho, yo creo que se resume, es decir, fíjate, la de cosas que han pasado en este país, y ha habido muchos odios y muchos bandos, no hablo de la guerra civil, hablo de estos 30 años de democracia. Ha habido muchas cuestiones que han confrontado a la propia sociedad, ¿no? Y el último año y medio con el tema de Cataluña, pues imagínate. No recuerdo, a lo mejor estoy equivocado, ver a españolistas furibundos en Madrid quemando esteladas, por ejemplo. No lo he visto, no lo he visto. Es decir, oye, y es una bandera que simboliza algo que no es democrático, porque la independentista, me refiero. No veo a gente que estén en contra de los derechos de los LGTB, que más allá de defender su posición, se dedican a quemar o a hacer mofa o a pasarse por el sobaco una bandera. Y sobre todo lo que decía, es el trabajo que ha costado una transición impecable. Exacto. Por mucho que digan. Ahora, yo que cuando dicen algunas cosas también me río, ¿no? Claro. Impecable. Sobre anécdotas preciosas del ser humano. Yo recuerdo a Alfonso Guerra, que nos lo contaba un grupo de compañeros, que un día en el Congreso llevaba 2 días cruzándose con don Manuel Fraga de Ibarne, cruzándose y no mirándose. Y llegaron un momento y dijeron, bueno, usted y yo en un momento nos tenemos que tomar un café y hablar, ¿no? Y desde ese momento... eso es el espíritu de la transición. Claro, eso es lo que tienen que entender. Hay gente joven que no lo entiende. Quizás con mi edad, ni tan siquiera Alfonso, por joven. No es un tema de edad. Pero es un tema de comprender. Es un tema de edad. Efectivamente, no, lo decía como Carrillo. Pero es un tema de comprender el sentido común de que España, los ciudadanos españoles, podemos pensar cada uno lo que queramos,
pero tenemos que vivir juntos y trabajar juntos por nuestro país. Y luego hay cosas fundamentales, que es en la nación, el país, la religión. Yo me acuerdo cuando salieron las viñetas estas de los franceses, metiéndose con temas del Islam. Es que a mí no me hace gracia. Yo no quiero esa religión, no educo a mis hijos en eso. Y puedo estar en contra, pero desde luego mofarse de los pensamientos y de la creencia de alguien. Mira, pero ¿qué educación es decía esa? precisamente Alfonso Guerra, no sé si es esa misma entrevista, en otra, decía, no, creo que fue a raíz de lo de Dani Mateo, dijo, es que yo no acabo de entender a esta izquierda joven de ahora, dice, porque oiga, que mi generación, que se vio obligada durante el franquismo a levantarse y dar el cara al sol y utilizar una bandera con un símbolo que era la bandera, que no vamos a entrar en la historia de esa bandera, que tiene más siglos, tiene más historia que el Partido Socialista, esa bandera, o sea, fíjate si es antigua. Pero, dice, pero oiga, es que yo pueda tener ciertas reticencias, mi generación, bueno, todavía, pero que estos jóvenes de ahora vengan a darnos lecciones a nosotros, a tu generación, José Ángel, de cómo teníamos que haber hecho la transición. Parece mentira. Por favor. En fin, se nos termina el tiempo, señores, ha sido un placer. Fran Simón, gracias por habernos acompañado. Un placer como siempre. Hasta una próxima ocasión. José Ángel Gómez, gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias, Alfonso Serrano, por acompañarnos. Un placer. Gracias también a todos ustedes, nos vamos, pero no se vayan lejos, que les dejamos con la película. Esta noche un peliculón, A la mañana siguiente, un auténtico peliculón protagonizado por Jane Fonda, por Jeff Bridges y por Raúl Julia, que nos narra las peripecias de una actriz alcohólica que una mañana despierta en una cama desconocida. Y resulta que al lado hay un hombre apuñalado, un hombre con un cuchillo clavado en el corazón. La verdad es que ella no recuerda nada de lo que ha pasado, no sabe dónde está, no sabe quién es ese hombre y lo que es peor, no sabe ni siquiera si ha sido ella quien le ha asesinado. Esta actriz tendrá que representar el papel más difícil de toda su vida antes de que la policía descubra el crimen. Que disfruten de la película. Nosotros les esperamos mañana en una nueva edición aquí de Los Intocables.